Cardenal Velázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, bienvenido. Muchas gracias. Estamos celebrando 50 años de la institución que usted preside. Vamos a empezar por definir qué es la Conferencia Episcopal, qué papel tiene en la Iglesia y en la sociedad española. La Conferencia Episcopal es una institución que mandó el concilio que se creara, aunque ya había en el siglo anterior, en el siglo XIX, algunas experiencias por el estilo en países de Centro Europa, pero es una creación propiamente conciliar. El ámbito en que se crea la Conferencia Episcopal es el de la relación de unos obispos con otros, representando a las iglesias de un determinado territorio. Y entonces la Conferencia Episcopal lo que quiere es responder a estos desafíos compartidos de una forma solidaria, con la reunión, la discusión, precisamente hacer conferencia, tratar entre unos y otros las cuestiones pendientes. Y entonces del diálogo, la conferencia nace en medio de una cultura que podemos decir de diálogo, de comunicación. Entre todos se puede buscar con mayor garantías la verdad y también se puede tomar la decisión oportuna con mayores garantías de acierto. En este contexto surge la Conferencia Episcopal. Nace con ese espíritu de diálogo en un momento de cambio en España, un momento en el que un régimen está muriendo y no se sabe lo que viene después, aunque sí se tiene conciencia de qué es lo que se quiere. ¿Qué papel jugó en ese momento de la transición? Yo creo que fue muy importante el papel que la Conferencia Episcopal desempeñó, en un momento en que había una especie como de desajuste, podemos decir. Los obispos habían participado en el concilio. El concilio terminó el año 65. Ya desde Roma, los obispos españoles, en una carta que nos dirigieron a todos, expresaban su deseo de constituir la Conferencia Episcopal. Pero en un tiempo en que el régimen anterior, la situación anterior, pues todavía estaba en pleno vigor. Entonces había ese desajuste, por una parte, de lo que habían visto y experimentado y el horizonte en que se habían abierto en el concilio y la situación que todavía teníamos en España. Por ejemplo, en el campo de la libertad religiosa, ese desajuste era patente, y en otras muchas situaciones, con mucha vitalidad por otra parte de la Iglesia española en aquel momento. Pero había también hábitos no solo inveterados, a veces envejecidos, que en un contacto con un mundo nuevo, un mundo distinto, difícilmente podrían sobrevivir. Un tiempo aquel difícil, ¿no? Porque, por una parte, el régimen no comprendió que la Iglesia buscara una nueva situación y un nuevo papel en la sociedad española. Por otra parte, había grandes tensiones que se derivaban de una acción católica que a veces entraba en el juego político. Sí, es verdad, es verdad. Por una parte, se comprende que desde el régimen anterior algunos vieran que la Iglesia se portaba de una manera desagradecida y desleal, y por otra parte los obispos, evidentemente, tenían que estar en la onda de renovación abierta por el concilio. También es verdad, en aquel momento pues había prisas, había también resistencias, habría también salidas un poco de tono. Claro, en una situación en que todo está muy controlado, a veces con aguas estancadas durante mucho tiempo, en el momento en que se abre las compuertas, pues arrastra todo. Fue un momento complicado. Yo en este sentido quiero también agradecer el servicio precioso que los obispos de entonces, con muchos sacrificios y también con muchas críticas que tuvieron que padecer, nos fueron abriendo el camino. Nos prestaron un servicio estupendo. Momento también en el que se tenía que definir esa voz de la Iglesia. Por ejemplo, desde el Vaticano había una cierta tendencia a promocionar una fórmula que era la fórmula italiana, la de la democracia cristiana, la de un partido que encarnara en su programa los valores del catolicismo, fórmula que en España, sobre todo a partir de la reflexión del cardenal Tarancón, no se creía conveniente. Efectivamente. Yo creo que el ambiente general era si había democracia real o no.
Y después las opciones democráticas podían ser varias. Por ejemplo, la opción de Italia con la democracia cristiana desde muchos decenios antes. Entonces, en España, los obispos no creyeron oportuno apoyar un partido político demócrata cristiano. El cardenal Tarancón, entonces como presidente de la Conferencia Episcopal, lo expresó varias veces, pero era una convicción compartida por la mayor parte de los obispos. Entonces, un partido, podemos decir, confesional, nuestra Iglesia en aquel momento no lo vio conveniente, y yo creo que fue un acierto. Hay un momento simbólico, podríamos decir incluso fundacional, de lo que era ese nuevo espíritu de la Iglesia Católica, que es la homilía del cardenal Tarancón en la Iglesia de los Jerónimos, 27 de noviembre de 1975, pocos días después de la muerte del jefe del Estado. ¿Cómo recuerda aquella homilía? Pues yo la recuerdo con una gran satisfacción. Era una homilía que se había preparado cuidadosamente. Hace poco tiempo hemos sabido por uno de los que participaron en la reunión preparatoria, me refiero al cardenal Fernando Sebastián Aguilar, que lo ha contado en Memorias con Esperanza. Yo ya lo había oído también por compañeros de la Facultad de Teología de Salamanca, pero el cardenal Tarancón en aquel momento convocó un grupo de asesores para ver qué sería oportuno decir en la homilía que tuvo lugar en los Jerónimos. Una homilía en el marco de una celebración de la Eucaristía que no era de entronización, la celebración. Los reyes asistieron y se pidió por ellos, por sus personas, por el servicio que comenzaban a desarrollar en España. Sabíamos bien que era complicado. Ellos querían ser reyes de todos los españoles, no solo de los que estábamos aquí entonces, también de los que vinieron después, de todos los españoles. Entonces, en ese marco es en el que se va poco a poco elaborando el texto de la homilía. El cardenal fue preguntando a cada uno de los participantes cuál sería su punto de vista. Cada uno expresó según su mejor saber y entender qué sería oportuno decir. Y al final estaba Fernando Sebastián, don Fernando Sebastián, en el último de la serie, según había ido tocando el turno. Y entonces él no solo dijo lo que personalmente él creía oportuno, sino también una cierta recapitulación de lo anterior. Y a todos pareció muy bien, pero fue una homilía preparada en grupo. Y el cardenal Tarancón, pues es lo que leyó, con la dificultad de que aquel día había olvidado las gafas y veía con dificultad. Pero en medio de la dificultad, pues fue una especie como de presencia de la Iglesia en un mundo que estaba naciendo. Y la Iglesia se apuntaba a esa situación nueva, a través de los responsables, en este caso del presidente de la Conferencia Episcopal, que es el que presidió esa celebración de los Jerónimos. Antes había presidido el funeral por Franco, por el jefe del Estado, el arzobispo de Toledo, el cardenal Marcelo. Algunos, fíjese, que vieron dudas en el cardenal Tarancón en ese gesto de lectura forzada por no tener las gafas. Claro. Tenían dificultades para leer, pero eran dificultades materiales, no eran dificultades de otro orden. Llega el momento de la Constitución, cardenal. Llega un momento en el que algunos obispos, no la mayoría, tienen dudas sobre el texto que se va a aprobar. También el Vaticano tiene dudas, no sabe si se está aprobando una Constitución atea a la que la Conferencia Episcopal presta un apoyo mayoritario. Hay sobre todo el punto que fue más discutido antes y después, fue el que no apareciera la palabra Dios en la Constitución. No porque la Constitución fuera atea, sino porque tenía esta ausencia. Entonces, algunos que venían asesorando también a la Conferencia Episcopal públicamente dijeron que no estaba mal que no apareciera la palabra Dios. Una Constitución no es necesario que sea de carácter expresamente religioso. Si aparece, pues muy bien. En la Constitución de Estados Unidos aparece, y en otras constituciones, bendito sea Dios. Pero tampoco un diálogo tan importante como el que se había llevado a cabo para la gestación y la elaboración de la Constitución no se podía poner tampoco
en interrogación y en dificultad de ser aprobada por esta cuestión. Podemos a posteriori pensar pues cada uno lo que crea oportuno. Pues fue una ausencia que no tenía que haberse dado, o fue una ausencia de la palabra de Dios con motivos. Bueno, en todo caso, nuestra sociedad no es atea. El Estado es aconfesional y los ciudadanos somos lo que creamos oportuno ser. Bien, la Conferencia Episcopal y la Iglesia encuentran su lugar en este nuevo esquema político, encuentran su voz, una voz formada con libertad, y llega un momento en el ejercicio del poder, la alternancia política. Llega ese año 82 con la victoria grande, por una larga mayoría absoluta, del Partido Socialista, que se produce a la vez que un viaje, el primero, de Juan Pablo II. Sí. Una coincidencia sorprendente. Las elecciones habían sido unos cuantos días antes, pocos días antes, a finales del mes de octubre. Y el Papa pues comienza su viaje pastoral, el primero, que fue muy importante, justamente con el mes de noviembre. El Papa vino con ocasión del 4º centenario de la muerte de Santa Teresa de Jesús. De hecho, la celebración primera de la estancia larga que tuvo el Papa aquí en España fue precisamente en Ávila. Yo soy originario de Ávila, recuerdo la celebración preciosa en el lienzo norte de la muralla. Además, contra todos los pronósticos, aquel día hacía bueno en Ávila, a principios ya del mes de noviembre. Entonces fue una celebración preciosa. Después fue Alba de Tormes y posteriormente en aquel viaje que fue muy recargado de actos. Yo no sé cómo resistió tanto. La última celebración, el último encuentro de aquel día fue en Salamanca, en la Universidad Pontificia. Pero si es verdad, el Partido Socialista ya había recibido ese refrendo tan generosísimo de la sociedad, se portaron muy bien todos en la acogida y en el acompañamiento del Papa en esos días. También entonces inauguró la sede de la Conferencia Episcopal. Fue un viaje que para nosotros como Iglesia, y yo creo que también como ciudadanos en España, nos vino muy bien. Ciertamente la Iglesia entonces hizo una reflexión profunda sobre la manera que venía actuando desde hacía tiempo, y a raíz de esa situación que con el Papa y su viaje se fue creando, la Iglesia profundizó en sus líneas de actuación, con los mensajes que había transmitido, con el norte que nos había ido abriendo. Pero fue un viaje muy importante. Comienza, por una parte, un momento de una cierta confrontación con el poder político. Recordamos que en el programa del Partido Socialista el divorcio ya venía de antes del último gobierno de la UCD, con Fernández Ordóñez, pero llega un Partido Socialista que tiene en el punto de mira dos aspectos que para la Iglesia son fundamentales. Uno es el derecho a la vida, el aborto; el otro es la enseñanza, la libertad de elección de los padres de la educación de sus hijos, su responsabilidad. ¿Cómo se lleva por parte de la Conferencia Episcopal esa relación? La relación fundamental sobre estas cuestiones, sobre la segunda cuestión sobre todo, se llevó a cabo en el proceso largo de elaboración de la Constitución. La Constitución nació en un ambiente de búsqueda conjunta como conciudadanos para convivir en paz de cara al futuro. Entonces, es una Constitución que nace de una concordia de espíritu con una vocación de pacificación. Esto era compartido por todos. Entonces, fue muy discutido la cuestión de la educación ya en la elaboración de la Constitución. Después han ido siguiendo las diversas leyes orgánicas sobre la educación, que han sido tantas, excesivas. Ahí en algunos puntos se necesita un acuerdo de orden nacional, es justamente en la educación. Porque de la educación depende el porvenir de una sociedad, de un país. Abiertos todos a las sugerencias de unos y de otros, escuchando con atención y también hablando con franqueza, hasta que poco a poco se va encontrando el lugar de
de convergencia de todos. Pero por lo que se refiere a la educación ya se había dado antes en la elaboración de la Constitución. Después hemos ido, a lo largo de todos estos años, en relación con la educación, con sus más y sus menos. Como todos sabemos, no ha sido un tema en el que hayamos gozosamente convergido unos y otros. Yo creo que necesitamos una ley orgánica de educación compartida por todos, donde los padres tengan la responsabilidad primera que la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha reconocido a los padres, y evidentemente los educadores, y evidentemente los alumnos, y evidentemente la sociedad, y evidentemente el Estado, pero cada uno en su lugar. Y aquí en este punto no ha sido una situación pacífica la que unas veces y otras hemos ido viviendo. Ya se puede ver sucederse de leyes orgánicas con tanta rapidez, no terminan cuajando. Con ese espíritu de colaboración con la sociedad en la búsqueda del bien común, la conferencia empieza a trabajar con los planes pastorales, programas de prioridades y de objetivos en una sociedad cardenal que se va alejando cada vez más de Dios. Sí, precisamente el primer plan de actuación pastoral de la Conferencia Episcopal para sus acciones y no para las diócesis, porque las diócesis después pueden tener, y de hecho tenemos, nuestros planes de actuación pastoral con la periodicidad que creamos oportuno. Pero a raíz del viaje tan fecundo del Papa Juan Pablo II, el año 82, es como comienzan poco a poco los planes de la Conferencia Episcopal. Por ejemplo, hubo un documento que fue muy importante como cuestionamiento por parte de la Conferencia Episcopal después del viaje del Papa, viendo la situación que estábamos viviendo. De cara al futuro, hubo entonces un documento que fue señero, se titula Testigos del Dios Vivo. Yo creo que marcó un futuro con mucha claridad. Después han ido viniendo otros planes de la Conferencia Episcopal. El último, por ejemplo, lo aprobamos hace poco, no llega siquiera a un año. Entonces, en que queremos en esos planes indicar unas cuantas de prioridades, según la situación que haciendo conferencia, en contraste de unos y otros, vamos poco a poco descubriendo. Yo creo que los planos de pastoral de la Conferencia Episcopal han sido un vademecum que nos han orientado, nos han ayudado a todos. Las diócesis hemos quedado muy beneficiadas por el quehacer permanente de la Conferencia Episcopal, que ha sido muy abundante. Yo en este sentido quiero también recordar a los que han presidido como moderadores, que es lo que dice los estatutos de la Conferencia Episcopal, como moderadores de la Conferencia Episcopal. El presidente no tiene autoridad sobre los obispos, solo el Papa, pero es el moderador, por elección libre de los miembros de la Conferencia Episcopal. Entonces ha habido, como usted sabe, como saben todos, pues bastantes presidentes de la Conferencia Episcopal durante estos 50 años. El primero fue el arzobispo de Santiago, don Fernando Quiroga Palacios. Había presidido la primera reunión el cardenal arzobispo de Toledo, Blay de Niel, pero porque era todavía, hasta entonces, el presidente de la Junta de Metropolitanos, que empezó a funcionar en España el año 1921. Era una solución, digamos, provisional. Las conferencias episcopales subieron a otro nivel la ayuda supradiocesana que nos prestamos unos a otros. Cardenal, se tiene a veces la tentación por parte de una parte de la opinión pública de ver la Conferencia Episcopal como una instancia política, más que una instancia religiosa, eclesiástica, de servicio a la sociedad. Yo creo que la Conferencia Episcopal es y quiere ser una institución eclesial, por tanto, de orden religioso cristiano, para el servicio de la Iglesia y también para el servicio de la sociedad. La Iglesia siempre tiene presentes los ecos, las necesidades, las esperanzas, las aspiraciones de la sociedad. Y se puede ver cuando se analizan los documentos concretos, si se tiene en cuenta la situación que entonces vivía la sociedad española, por qué se dice esto o con tal insistencia o varias veces,
a veces en otros documentos, precisamente teniendo en cuenta la sociedad. La Iglesia quiere ser servidora de la sociedad. Y además lo queremos ser, y yo también creo, sin ponernos medallas, que venimos haciéndolo bastante bien, bastante bien. Por ejemplo, el último documento, una instrucción pastoral que llamamos la Iglesia al servicio de los pobres. Ese es un buen servicio a nuestra sociedad. Por ejemplo, como la intención última que el Papa ha asignado a la oración para este mes, trata de la agricultura de los pequeños agricultores. Es un servicio el que se quiere hacer. En este caso se trata, en este spot publicitario del Papa, se trata de llamar la atención para que también los pequeños agricultores encuentren apoyo en la sociedad para poder seguir adelante con sus trabajos. Evidentemente la Iglesia no tiene una función política, no tiene una función técnica tampoco, es de orden moral, pero el servicio moral que se presta es un servicio también muy importante para la sociedad, porque no solo tenemos indigencias de salud, e indigencias de pan, e indigencias de amistad, también tenemos, aunque nos cueste mucho trabajo reconocerlo, sobre todo de una manera un poco más amplia en la sociedad, también tenemos necesidad de sentido de la vida y de Dios en la vida, también. Podemos recordar en ese sentido algunos otros documentos. Decía usted que la Iglesia obviamente ha acompañado a la sociedad española en esta terrible crisis que todavía sufrimos. Ha estado ahí con documentos importantes cuando el problema era un problema de integración de los inmigrantes, o ha estado ahí con un documento muy relevante que yo creo que tiene una gran vigencia en la actualidad, que es el documento La verdad nos hace libres, año 1990, un documento en el que cuando uno lo vuelve a leer en una ocasión como esta, se da cuenta de la relevancia de un mensaje para una sociedad que hoy se enfrenta a problemas gravísimos de crédito institucional derivado de la corrupción. Sí. Este documento fue muy preparado, está muy bien escrito, no solo toca los problemas que cada uno, al leer el documento, podemos identificarnos, ver que aquellos problemas efectivamente eran entonces problemas para la sociedad y para la Iglesia y continúan siéndolos. Tanto es así que este título, La verdad os hará libres, que es un título tomado del Evangelio, es el que en un principio se había pensado para la encíclica Veritatis Splendor, sobre la verdad moral en nuestra sociedad. Después eligieron ese otro título, Veritatis Splendor, porque de alguna forma ya estaba patentizado, podemos decir, por la Conferencia Episcopal Española con aquel documento. Pero es un documento que nos ayuda a entrar en la verdad, y la verdad de cara a una existencia en sociedad firme, no cuarteada, no vacilante, no movediza. Para poder vivir con serenidad y proyectar nuestro futuro con confianza, necesitamos tener un suelo firme. Porque si no, entonces acertaremos por casualidad, pero más fácilmente vamos dando palos de ciego. Y se necesita tener eso, la verdad os hará libres. La conferencia es una asamblea cuando celebra sus plenarias, una asamblea en la que ustedes hablan con absoluta libertad, en la que comparten puntos de vista, opiniones, visiones. Seguramente también una asamblea en la que a veces hay discrepancia y que es incapaz de encontrar un consenso. ¿Eso ha ocurrido? Pues sí, claro. Forman parte de la Conferencia Episcopal, pues, entre los obispos residenciales y los auxiliares, y después los eméritos que quieren, pues somos un grupo numeroso. Podemos acercarnos a 100 en algunas discusiones. Entonces, yo lo que tengo ya experimentado es que cuando la Conferencia Episcopal, todos los miembros, despiertan con mayor vigor, es cuando se plantean cuestiones importantes y vivas. Entonces la lista de participantes que se van apuntando rigurosamente, y además 3 minutos cada uno, para que podamos hablar lo que quieran. Nadie puede capitalizar la palabra. Entonces son tantos. Evidentemente hay cuestiones que son de libre discusión.
a veces por la educación que se ha tenido, por la experiencia pastoral, por su propia forma de ver las cosas, pueden darse acentos distintos. Pero siempre se trata de hablar con respeto a los demás y también de escuchar con respeto. Lo cual no quiere decir que no haya momentos más acalorados, pero eso ocurre en cualquier grupo humano que trata alguna cuestión importante. Las cuestiones no importantes no suscitan nunca entusiasmo. Pero cuando suscitan entusiasmo, pues claro que puede darse una voz más alta que la otra, con la participación de todos. Pero hay en este sentido, una disciplina al moderador, que no es el presidente, es otro que es nombrado para cada asamblea. Hay una disciplina para obedecer al moderador. Y cuando uno se pasa ya del tiempo, termina poco a poco la voz encogiéndose hasta que se apaga, porque ya no tiene fuerza para comunicar, porque el instrumento de comunicación se le ha desconectado. Una asamblea que también es capaz de dar sorpresas. No todo está previsto, evidentemente. Sorpresas, por ejemplo, como la de su elección en el año 2005, la primera vez que es elegido presidente. ¿Cómo recuerda ese momento? Pues yo no lo deseaba, ni lo busqué. Entonces, sí recuerdo, claro, fue la primera vez que me nombraron presidente de la Conferencia Episcopal. Entonces, el cardenal Rouco no consiguió los votos necesarios para, ya es un resultado cualificado que se necesitaba, para el tercer mandato. Y entonces, al no conseguirlo, la Conferencia Episcopal tuvo que buscar a otra persona. Entonces, no me acuerdo en qué votaciones con la que yo salí elegido. Para mí fue una sorpresa. Yo quise hacerlo lo mejor que pude y que supe, desde Bilbao entonces, con dificultades, porque a veces hay dificultades. A veces trae uno dificultades desde allá y problemas de Bilbao para acá, y también se iba con problemas desde aquí, desde Madrid para allá. Pero gracias a Dios, bien, sí. Ya que habla de Bilbao, llegó usted a Bilbao con aquella expresión que se hizo célebre de un tal Blázquez, y se fue, creo que con el cariño de sus feligreses, ¿no? Pues sí, recuerdo esa expresión. Hablando después con el que pronunció la expresión, él me dijo, dice, yo no quería ofenderle a usted. Creo que fue Iñaki Anasagasti. No, fue Arzallus. Arzallus. Entonces, yo no quería ofenderle a usted. Es una expresión que, en relación con un político de Andalucía, que no voy a decir el nombre ahora, alguien había utilizado un poco tiempo antes, pero estaba todavía vivo, pues esa expresión en la opinión pública, y él la utilizó. Llegué a Bilbao, el comienzo no fue sencillo, ya se puede comprender. Los comienzos no son sencillos, hasta que poco a poco se va conociendo a las personas, también las tareas pendientes, la situación concretamente de la Iglesia en Bilbao, la Iglesia en el País Vasco. Entonces todavía teníamos tantos problemas y tantos llantos con los actos terroristas, tantas veces mortales, con tantas personas no solo destruidas en su vida, sino destruidas también sus familias, sus esposas, sus hijos, con tanto sufrimiento. Y poco a poco mi experiencia es que el Señor va abriendo el camino. El Señor nos precede. Yo esta experiencia la tuve los casi 15 años en el País Vasco y la he tenido en otros lugares. Ya pronto va a hacer 6 años que estoy en Valladolid. Hubo un momento de incomprensión por parte de la clase política cuando la Conferencia Episcopal dijo que no firmaba el pacto antiterrorista. ¿Por qué no lo hizo? Yo creo que porque la Conferencia Episcopal no es una parte política, era un pacto de carácter político. Y la Conferencia Episcopal tiene su forma propia de enfocar los problemas, de darles orientación para la solución y también de hablar de ellos. Entonces, la Conferencia Episcopal no es parte política. Usted ha dicho en alguna ocasión que la Iglesia, la Conferencia, no es un agente de confrontación política. Cuando lo ha sido es porque les han buscado a ustedes, les han provocado. Pues mira, aquí, como hay diversos puntos de vista, tanto de la Conferencia Episcopal o de grupos en la Iglesia
o de grupos políticos, o también podemos decir del Estado, habrá que ver en cada situación. La Conferencia Episcopal no siempre habrá acertado en un 100%. A veces puede presentar flancos que pueden ser discutidos, ciertamente discutibles, y a veces han sido discutidos, y también de otras instancias. Lo que necesitamos es un acercamiento leal unos a los otros cuando estas dificultades puedan venir. Y también tenemos que estar abiertos al reconocimiento del trabajo que otros hacen. Nosotros no podemos identificarnos con el único trabajo al servicio de la sociedad con el que un grupo político o un grupo humano, un grupo social, un grupo religioso como la Conferencia Episcopal pueda prestar. Nosotros tenemos la persuasión y la experiencia de que el servicio de la Conferencia Episcopal de la Iglesia es importante para la sociedad y para los ciudadanos, pero no siempre encontramos una acogida a su discurso. A veces encontramos, ya previamente haberlo analizado, un rechazo. Eso, en esta situación, lo que hay que pedir es que con lealtad se estudie y se vea exactamente lo que se dice y qué es lo que no se dice. Porque a lo mejor podemos estar luchando entonces contra molinos de viento y dice, si eso no es. Dice el cardenal Sebastián, en el libro de memorias que usted ha citado hace unos minutos, que echa de menos un pronunciamiento claro de la Conferencia Episcopal sobre el nacionalismo. Hubo un pronunciamiento sobre el terrorismo. Sobre el terrorismo no había ninguna brecha, ninguna disensión en la Conferencia Episcopal. Tanto es así que aquel documento, que tenía 5 partes, las 4 primeras partes que trataban sobre el terrorismo fueron aprobadas, digamos, por unanimidad moral. La 5ª ya entraba en la relación nacionalismo-terrorismo, y ahí ya es donde bastantes obispos se distanciaron. Pues puede ser que a lo mejor el fenómeno nacionalismo necesite ser estudiado. Puede ser. También sabemos que hay nacionalismos que son legítimos porque ahí ya ha nacido una persona. Y la lengua, por ejemplo, forma parte de esa conciencia nacionalista. Y puede haber nacionalismos exacerbados y excluyentes. Nacionalismos exacerbados y excluyentes, no. Otro tipo de nacionalismos más sosegados, que son forma concreta de amor también a la propia patria, no está excluido. La cuestión es cuando se convierte este nacionalismo en fundamento para excluir convivencias, pensemos, con otros grupos de nuestro país. Eso ya es distinto. Pero es posible que se necesite un estudio detenido, porque el nacionalismo predispone fácilmente a comprender algunas cosas y también disuade, con esa fuerza interna de esa manera de pensar, disuade para poder entrar a analizar otras cuestiones con mayor serenidad. Puede serlo. Puede ser el nacionalismo una forma de vivir la persona y la familia tranquila, sosegada, y también puede ser una forma que justifique exclusiones. Yo recuerdo, estando en la diócesis de Bilbao, lo que una señora muy mayor, al terminar una celebración de confirmación, ya pude yo tenerla en euskera. Y entonces ella entró en la sacristía, una persona mayor, se ve que hablaba en castellano con dificultades, y me dijo, dice, señor obispo, yo le agradezco tantísimo a usted porque hoy he podido rezar el Padre Nuestro en la lengua en que me lo enseñó mi madre. Bendito sea Dios. Tenemos que ver qué se entiende y hasta dónde llega esa tendencia nacionalista. Ahí se necesita un análisis también generoso de las situaciones. Hay un asunto en el que usted ha tenido alguna vez intervención en la relación Iglesia-Estado, que es el de la financiación. No sé si lo ve usted como algo ya estable, porque regularmente, recurrentemente, es algo que entra de nuevo en la discusión política. Es verdad. De vez en cuando aparecen ciertos temas que da la impresión de ser unos latiguillos muy fáciles. Son clásicos. Son clásicos. La ordenación de la colaboración de los ciudadanos con la Iglesia a través del Ministerio de Hacienda, no es que proceda lo que recibe la Iglesia
en la situación actual de regulación, no lo recibe de los presupuestos del Estado. Nosotros recibimos lo que los ciudadanos, cada uno, libremente desea asignar del impuesto de las personas físicas a favor de la Iglesia y también de otras necesidades de carácter social. Es lo que nosotros recibimos. Entonces, es una forma de colaboración con la Iglesia, digamos, de una relación de una laicidad positiva, no excluyente. ¿Por qué la Iglesia no va a poder también recibir de los ciudadanos, por esta vía libre, que sea libre, también un apoyo a las tareas que está haciendo? Que no solo son de orden religioso y cultural y formativo, son también de carácter social, de justicia, de solidaridad. ¿Por qué no? Entonces, cada ciudadano, cada asignante, libremente designa una mínima cantidad de lo que tiene que declarar para la colaboración en el sustentamiento de la sustentación de tantas necesidades, evidentemente del Estado, y libremente lo hace. Asignan a favor de la Iglesia Católica no solo los católicos practicantes, también muchas personas que se puede ver por su forma de comportamiento que están bastante distantes. Es una forma respetuosa con la libertad de las personas. Es una forma concertada con el Estado. Es una forma que transcurre bien. Yo creo que transcurre bien. Es una forma que en Italia, concretamente, la han imitado también, con algunas mejoras que la experiencia nos había indicando que nuestra forma concreta de haberlo regulado tenía ciertos lugares en que podía ser mejorable, efectivamente. Y así estamos. Yo creo que es una manera respetuosa de colaborar y libre, porque lo que no podemos es imponer. La asignación tributaria no es ningún impuesto religioso. Es la capacidad que tiene el ciudadano de poder asignar una pequeña parte de sus impuestos a favor de la Iglesia Católica o a favor de otras instituciones de carácter social. Porque nosotros nos sentíamos muy a disgusto cuando se asignaba, y además como alternativa, a la Iglesia, digamos, o a los pobres. Nosotros también asignamos a favor de los pobres, claro. Entonces ahora se puede hacer el contribuyente la asignación a favor y no son excluyentes a favor de la Iglesia Católica y a favor de otros fines de carácter social. Después ya se verá qué fines de carácter social. Cardenal, por último, cumplidos 50 años, ¿qué quiere ser la Conferencia Episcopal de Mayor? Ya tiene edad adulta ya tiene, mayoría de edad ya tiene. Mire, para nosotros nos está sirviendo el ejercicio de la memoria de estos 50 años, en primer lugar, para agradecer al Señor por el acierto que se tuvo en el concilio, por crear esta institución que ha sido muy útil, que es muy útil. Agradecemos a Dios esto. Yo quiero también agradecer a los que en las décadas pasadas, en estos 50 años, han participado en la Conferencia Episcopal y han tenido lugares de responsabilidad y, por tanto, de una mayor dedicación. Y de cara al servicio que presta la Iglesia y a la sociedad, yo creo que tenemos que continuar cualificando nuestro servicio, pero el camino está abierto. Y es un camino que no necesitamos hacer cambios bruscos. Es un camino que está abierto. Nosotros queremos hacerlo lo mejor posible. También siguiendo ahora la onda que nos viene del pontificado del Papa Francisco, simplificando más las cosas para hacerlas más ágiles. También el Papa ha indicado que es bueno que estos dinamismos de comunión que llama él se profundicen y además se muevan en una especie como de onda de descentralización. Por tanto, la Conferencia Episcopal presumiblemente recibirá mayores competencias. No sabemos todavía, porque el Papa ha hecho algunas sugerencias, pero no tenemos todavía un proyecto concreto. Nosotros estamos abiertos a ello. De modo que el empeño por mejorar la institución en el futuro lo tenemos, y la gana de trabajar también.
Cardenal Velázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias a todos.